Ella golpeó el suelo tan fuerte que el polvo saltó a su alrededor como humo. Y por una fracción de segundo, cualquiera que pasara cabalgando pensaría que se había topado con algo que absolutamente no debía ver. Su hábito negro estaba retorcido. Su pierna estaba al descubierto bajo la tela rasgada, y jadeaba como si alguien la hubiera estado persiguiendo durante millas. Para un extraño, podría haber parecido el inicio de una escena pecaminosa en medio de la pradera de Kansas, pero nada de ese momento se acercaba siquiera a eso. Era miedo. Puro miedo. Evelyn había estado corriendo desde antes del amanecer, huyendo del tipo de hombre que usa a Dios como un látigo. El padre Silas había decidido que ella necesitaba ser castigada. Él lo llamaba purificación. Ella sabía que era humillación. Él le dijo que le afeitaría la cabeza frente a todo el pueblo. Lo dijo con una sonrisa. Ella vio la navaja, sintió las cuerdas, e hizo lo único que pudo. Huyó. Para cuando el sol subió lo suficiente para quemar el cielo de blanco, ella tropezaba entre hierba seca, mareada por el hambre y el calor. Sus labios estaban agrietados. Su respiración llegaba en sacudidas cortas. Intentó rezar, pero cada vez que abría la boca, todo lo que podía oír era Silas diciendo que haría un ejemplo con ella. Peor que eso, no dejaba de imaginarse a Cole Barrett alcanzándola, arrastrándola de regreso, sujetándola para esa navaja. Cayó de rodillas, luego sobre sus manos, luego colapsó por completo, la cara mitad en la tierra. Pensó que así era como moriría. Sola, bajo un cielo al que no le importaba. Entonces lo oyó. Cascos. Lentos al principio, luego más cerca. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Intentó sentarse, intentó arrastrarse, intentó cualquier cosa mientras susurraba, no, una y otra vez. Pensó que era Cole. Pensó que la pesadilla había vuelto por ella. Un caballo se detuvo justo a su lado. Una bota pisó el polvo. Un hombre se arrodilló rápidamente, su sombra cayendo sobre ella. Sintió una mano en su pierna, gentil pero firme, comprobando si estaba herida. Ella entró en pánico y gritó lo único en lo que pudo pensar. Si me afeitas, Dios te matará. El hombre se quedó inmóvil. No tenía idea de por qué una joven monja gritaría algo así. Él era Thomas McGrath, un ranchero que solo quería ayudar. Pero en el instante en que esas palabras lo golpearon, se dio cuenta de que acababa de meterse en algo peligroso. Y para un hombre que llevaba una vida tranquila, la pregunta lo golpeó fuerte. Si intentaba salvarla, estaba listo para los problemas que seguirían. Thomas no esperaba ese grito. Le golpeó justo en el pecho, lo suficientemente agudo, como para hacerle olvidar el viento caliente que soplaba a través de la hierba. Levantó las manos con las palmas abiertas. Como un hombre tratando de calmar a un caballo asustado, dijo, tranquila ahora, estás a salvo, no estoy aquí para hacerte daño. Pero Evelyn temblaba tan fuerte que sus dientes chocaban entre sí. Intentó arrastrarse lejos aunque su pierna herida apenas funcionaba. Seguía susurrando. Por favor, no, por favor, otra vez no. Su voz débil y quebrada. Thomas sintió algo retorcerse dentro de él. Había visto cosas difíciles en su vida, y conocía la mirada de alguien a quien habían empujado demasiado lejos. Quienquiera que hubiera puesto ese miedo en ella había hecho algo realmente malo. Tocó su hombro y dijo suavemente que él era Thomas McGrath, ranchero de Dodge City, y que solo comprobaba si estaba herida. Ella parpadeó hacia él como si ya no creyera que nadie pudiera ser decente. El sol caía a plomo sobre ambos. Thomas podía sentirlo quemando a través de su camisa. Vio que Evelyn se debilitaba rápidamente. Sus labios estaban secos. Su piel estaba demasiado caliente. Dijo, está bien, déjame ayudarte a levantarte. Ella dudó, pero cuando él deslizó un brazo bajo su espalda, finalmente dejó que su peso cayera sobre él. Su voz se quebró al preguntar si él la llevaba de regreso. Él dijo, ¿regreso a dónde? Ella tragó con dificultad y dijo, de regreso con el hombre de la navaja. Thomas aún no conocía la historia, pero sabía una cosa. Nadie se acercaría a ella con una navaja hasta que él tuviera algunas respuestas. La levantó en sus brazos, sorprendido por lo liviana que era. Ella se aferró a su camisa como si temiera caerse del mundo. Vas a estar bien, tengo agua en el rancho, no está lejos, solo aguanta un poco más. Evelyn finalmente logró preguntar por qué la ayudaba. Thomas esbozó una media sonrisa y dijo,
Porque una persona debe ayudar cuando Dios pone a alguien indefenso en su camino. Ella lo miró, confundida por su amabilidad. Luego sus ojos giraron un poco y se desplomó hacia adelante. Él la atrapó rápido antes de que cayera. La levantó sobre la silla de montar y subió detrás de ella, sujetándola firme mientras el caballo comenzaba a moverse hacia su rancho. La pradera se extendía amplia frente a ellos, caliente y vacía. Pero Thomas sintió algo pesado cabalgando justo detrás de ellos, una sensación de que se acercaban problemas, una sensación que no le gustaba nada, y mientras el caballo los alejaba, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. Si quería salvarla, ¿con qué tendría que enfrentarse después? El viaje de regreso al rancho de Thomas McGrath se sintió más largo de lo que realmente era. Evelyn se apoyó contra él, apenas despierta. Cada bache en el sendero la hacía soltar un sonido débil. Thomas mantuvo un brazo alrededor de ella para que no se deslizara de la silla. Siguió hablándole, gentil y constante, como un hombre tratando de guiar a alguien de regreso desde el borde. Para cuando llegó a su tierra, el sol bajaba lo suficiente como para enfriar el aire, y le dio gracias a Dios por eso. El rancho era sencillo. Thomas llevó a Evelyn adentro y la acostó en la cama de invitados. Se veía aún más pequeña bajo la tenue luz. El sudor se pegaba a su cabello. Sus manos temblaban. Le dio agua, pequeños sorbos, dejándola recuperar el aliento. Ella susurró, gracias, como si no hubiera dicho esas palabras hace mucho tiempo. Cuando él regresó, ella intentó sentarse por su cuenta, terco como una mula. Él le dijo, tranquila ahora, no necesitas probar nada. Limpió el rasguño en su pierna con cuidado de no lastimarla. Ella hizo una mueca de dolor, y cada vez que lo hacía él decía, lo siento en voz baja. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte para hablar, su voz era baja. Le contó casi todo sobre el padre Silas, sobre la navaja, sobre las órdenes, sobre cómo había huido en medio de la noche. Thomas escuchó. Con la mandíbula apretada, su mano detenida en el paño. Había visto hombres corruptos antes, pero escuchar a un sacerdote usar a Dios como un arma, hizo que algo viejo y enojado despertara dentro de él. Más tarde esa noche, Evelyn intentó lavarse en la bomba detrás de la casa. Thomas se dio la vuelta para darle privacidad también, pero aún alcanzó a verla intentando salpicarse agua en la cara con manos temblorosas. Regresó adentro murmurando que todo esto empeoraba minuto a minuto. Sabía que se acercaban problemas. Podía sentirlo en la quietud como la forma en que los animales se quedan quietos antes de una tormenta. Lo que no sabía era que uno de esos hombres ya había cruzado su tierra y estaba observando el rancho desde la línea de árboles, esperando a que cayera la noche. Antes de continuar, si disfrutas historias como esta, puedes tocar suscribirte para no perderte el resto. Y mientras escuchas, toma una bebida caliente. Acomódate y dime qué hora es donde estás ahora mismo, y desde dónde estás escuchando. La mañana llegó tranquila al rancho McGrath, pero era el tipo de tranquilidad que hace picar la nuca de un hombre. Thomas salió al porche con su café, miró sobre el pastizal y no podía sacudirse la sensación de que algo estaba observando el lugar. Adentro, podía oír a Evelyn moverse, cuidadosa y ligera, como si no creyera del todo que se le permitiera tocar algo. Ella salió un momento después, aún con su hábito oscuro, el cabello recogido, pero su rostro un poco menos pálido. Le agradeció nuevamente por la cama, el agua, el vendaje. Thomas se encogió de hombros, dijo que cualquier hombre decente habría hecho lo mismo, pero ambos sabían que eso no siempre era cierto. Ella intentó ayudar con el desayuno, casi dejó caer una sartén, y ambos se rieron. Ese momento no duró, el polvo se levantó en el sendero lejano. Thomas dejó su taza muy despacio. Dos jinetes se acercaban, uno alto con ropa oscura, el otro con una sonrisa que parecía cruel incluso a distancia. Evelyn nos vio a través de la ventana y se quedó inmóvil. Su mano agarraba el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Susurró un nombre. Cole. Thomas salió a su encuentro, sus botas firmes en la tierra. El hombre alto de negro levantó una mano en saludo amistoso como si fueran viejos amigos. Thomas reconoció el alzacuellos en su cuello. El padre Silas Kane, el famoso sacerdote de Dodge City. El padre Silas sonrió y dijo que había venido por una oveja perdida, una pobre hermana confundida que había huido de sus votos. Dijo que apreciaba que Thomas la hubiera acogido,
pero que ahora era hora de devolverla a los brazos amorosos de la iglesia. La forma en que dijo amorosos hizo que Thomas quisiera escupir. Thomas preguntó por qué un sacerdote necesitaba un pistolero contratado como Cole para una simple visita. Cole se movió en su silla de montar, descansando su mano un poco demasiado cerca de su pistola. Silas lo suavizó. Dijo que a veces las llanuras no eran seguras. Thomas se acercó y dijo que, desde donde él estaba, el verdadero peligro acababa de llegar a su puerta. Evelyn finalmente salió al porche, las piernas temblando. Silas la miró como si fuera una propiedad. Le dijo que viniera. El castigo estaba esperando, y el pueblo ya esperaba un espectáculo. Esa palabra hizo que la mandíbula de Thomas se apretara. Las cosas se movieron rápido después de eso. Cole bajó de su caballo y extendió la mano hacia Evelyn. Thomas agarró su brazo y lo tiró hacia atrás. Cole lanzó un puño directo a la cara de Thomas, lo suficientemente fuerte como para nublar su visión y hacer que su nariz empezara a sangrar. Thomas se tambaleó. Se limpió la sangre con el dorso de la mano. Y por un instante, pareció que podría caer. Entonces el segundo golpe de Cole alcanzó a Thomas, justo en las costillas. Oyó algo crujir y sintió que el aire lo abandonaba, pero mantuvo sus pies. Respondió con un gancho corto y duro que hizo que la cabeza de Cole se echara hacia atrás y lo puso de una rodilla en el polvo. Por unos segundos fueron solo dos hombres enojados, intercambiando golpes, botas deslizándose en el polvo, su respiración volviéndose áspera y fuerte hasta que dos vaqueros cercanos se apresuraron desde el camino y los separaron. Silas gritó que llevaría la ley a esto. Thomas, respirando con dificultad y con sabor a sangre en la boca, dijo que bien, que el sheriff lo escuchara todo en el pueblo. Así que cabalgaron todos ellos hacia el centro de Dodge City con la gente saliendo de salones y tiendas para mirar. La sangre seca se había acumulado bajo la nariz de Thomas y un lado de su rostro ya comenzaba a hincharse. Nadie en esa calle polvorienta lo sabía aún, pero las próximas palabras de la boca de Evelyn estaban a punto de poner todo el pueblo patas arriba. Durante un largo momento en el centro de Dodge City, nadie dijo una palabra. La gente se apoyó en los barandales de los porches, esperando ver qué tipo de espectáculo había prometido este sacerdote. El padre Silas dio un paso al frente, listo para hablar primero. Pero Evelyn se le adelantó. Su voz tembló al principio, pero siguió adelante. Les contó lo que realmente sucedió. Les contó sobre las reuniones a altas horas de la noche, sobre las amenazas envueltas en palabras sagradas, sobre una navaja presentada como una especie de juicio de Dios. Dijo que no huyó de su fe. Huyó de un hombre que usaba a Dios como una máscara. La calle no se quedó en silencio de inmediato. Algunas personas miraban al suelo, inseguras. Unas pocas negaban con la cabeza, diciendo que un sacerdote no haría tales cosas. Otros miraban a Silas con un nuevo tipo de duda en sus ojos. Entonces una viuda cerca del fondo de la multitud habló, su voz áspera por años de guardarse las cosas. Dijo que conocía ese sentimiento, que el padre Silas una vez había amenazado con cortarle la ayuda de la iglesia si no daba más dinero que no tenía. Un tendero dio un paso adelante después, diciendo que había visto a Cole presionar a la gente detrás de la iglesia más de una vez, apretándolos fuerte mientras Silas observaba desde la puerta. El sheriff escuchó, sus ojos entrecerrándose un poco más con cada palabra. Dijo en voz baja que ya se había preguntado acerca de las donaciones faltantes de la iglesia y las quejas susurradas que nunca llegaban al papel. Ahora, al escuchar a Evelyn y a estos otros, las cosas comenzaron a encajar. Thomas estaba a su lado sin decir mucho, solo estando allí como un poste sólido. En una tormenta. Cuando Cole intentó intervenir y llamarla mentirosa, Thomas se acercó tanto que Cole tuvo que apartar la mirada. Entonces llegó el sheriff abriéndose paso a través del círculo de personas, y hizo unas pocas preguntas simples. ¿Por qué una monja huiría en medio de la noche si todo era tan sagrado? ¿Por qué necesitaba un sacerdote un pistolero contratado para traerla de regreso? ¿Por qué había hablado de un afeitado público como si fuera una especie de entretenimiento del pueblo? Silas intentó suavizarlo, pero cuanto más hablaba, más forzadas sonaban sus palabras. Podías ver algo cambiando en la multitud. Algunos cruzaron los brazos, algunos le dieron la espalda,
Otros aún estaban con él, pero no parecían tan seguros como antes. El respeto es algo frágil, una vez que se agrieta, no vuelve a ser igual. Al final, el sheriff dio un paso adelante y le dijo a Silas que venía con él a Vilene. Dijo que el obispo escucharía cada palabra. Listo, y también el juez itinerante. Silas intentó protestar, pero el sheriff no cedió. 2 diputados tomaron sus riendas y dirigieron su caballo hacia el ferrocarril. La anciana Senara Henderson, de la Sociedad de Ayuda Femenina, escupió en el suelo cuando Silas cabalgó más allá, y ese pequeño acto le dijo a todo el pueblo hacia dónde había girado el viento. Cole intentó escabullirse por el borde de la multitud, pero 3 hombres se interpusieron frente a él, y el sheriff puso una mano en su hombro. Cole fue multado severamente, le quitaron su arma por un tiempo, y se le advirtió que si volvía a poner una mano sobre Evelyn o Thomas, despertaría en una celda. O peor. Más tarde llegaron noticias de que Silas había sido enviado en silencio a alguna parroquia lejana. Su nombre ahora se susurraba con más sospecha que respeto. De regreso en el rancho, los días se volvieron más tranquilos. Una tarde, Evelyn se paró frente a un pequeño espejo en la casa de Thomas. Thomas estaba justo afuera de la puerta mirando sin decir una palabra, sus ojos un poco rojos pero secos. Tomó unas tijeras y cortó su propio cabello, no como castigo, no como un espectáculo, sino como su elección. Dejó los mechones cortados y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Le dijo a Thomas que aún creía en Dios, pero que había terminado de dejar que hombres rotos le dijeran cómo vivir. Thomas se aclaró la garganta y dijo, suave pero constante: no soy mucho de iglesia, pero sé que el buen libro dice proteger a los débiles. Un hombre tiene que responder por eso al menos. Pasó el tiempo. Ella lo ayudó. Con el ganado ayudó a los vecinos, se convirtió en una especie de ángel sin hábito. En algún lugar de todo ese trabajo y toda esa curación se instaló el amor, no del tipo rápido, del tipo constante, del tipo que perdura. Se casaron en una iglesia simple con un sacerdote diferente y el pueblo apareció para presenciarlo. Años después, la gente aún contaba la historia del ranchero que se enfrentó a un sacerdote y la joven que encontró el coraje de decir la verdad en voz alta. Hace una pregunta silenciosa. ¿Qué haces cuando alguien usa el poder para avergonzar a los débiles? ¿Apartas la mirada o plantas los pies como lo hizo Thomas y dices, ¿ya es suficiente? Si esta historia removió algo en ti, adelante y dale me gusta al video y suscríbete para no perderte la siguiente cabalgata hacia el oeste. Y mientras estás sentado allí con tu café o tu té, dime en los comentarios qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde estás escuchando.